Muchas gracias, profe Leo. Un placer estar por primera vez aquí en Educar con Elemento y más con un tema tan importante. Me voy a permitir compartir pantalla. Bien, ¿en qué nos centraremos en esta ocasión? En lo que es la salud emocional y mental durante el cáncer de mama. Como podrán darse cuenta, la salud emocional y la salud mental van totalmente de la mano. Como mencionaba el profe Leo, mi nombre es Atsine Estefanía Hernández Parra y pues comencemos. Para entrar un poco en contexto, vamos a ver lo que son algunos conceptos. Bien, el concepto general de salud. A lo largo de los años se ha dado la idea de que el concepto de salud va con una ausencia de enfermedad, lo cual no es cierto. En realidad, el concepto de salud en general depende de 4 áreas en específico. La física, que se refiere hacia el cuidado del cuerpo que vamos a tener desde que nacemos hasta que en cuanto a nutrición, actividad física, chequeos médicos. Bien, por otro lado tenemos la salud espiritual. Nos vamos a sentir nosotros con nuestros pensamientos y nuestras conductas. ¿Qué tan bien me siento conmigo mismo y qué capacidad voy a tener para poder observar el medio en que me desenvuelvo? Es decir, no solo estar ahí, sino poder hacer el análisis del contexto en el que me estoy desenvolviendo y de la manera en que me estoy desenvolviendo. La salud mental. La salud mental va más hacia lo social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué manera, en qué manera me voy a relacionar con los demás? Igual, ¿qué control voy a poder tener sobre mis emociones? Y la coherencia que va a haber entre lo que siento y las conductas que ejerzo. Ahora bien, la salud mental también tiene que ver con la emocional, ya que el hecho de regular mis emociones de una manera adecuada va a hacer que pueda reaccionar de una manera adecuada con los demás. Es decir, todo esto está ligado. Ahora bien, ¿cómo puedo saber el grado de salud? Pues van a existir diversos grados de salud dependiendo del estado en que se encuentre cada área. Sin embargo, lo óptimo sería mantenerme en un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Tener un equilibrio entre estas 4 áreas, en la física, emocional, espiritual y mental. Ahora sí, ¿qué es la salud emocional? La salud emocional va a depender de 4 puntos específicamente. Uno de ellos sería la regulación emocional. ¿Qué control voy a tener sobre la nivelación de mis emociones? Es decir, ¿cómo las voy a entender? ¿Qué es lo que voy a hacer con mis emociones? Hacerlas conscientes. Muchas veces lo que sentimos no lo hacemos consciente y por eso se queda reservado o guardado. Entonces, hay que hacerlas conscientes para poder entenderlas y poder nivelarlas. Encaminarlas también, el no arrebatarse. En psicología se le dice no tener una conducta visceral. Coloquialmente se diría que tomas las decisiones con el estómago, ¿no? Porque tienes las emociones a flor de piel y en vez de pensarlo, lo tomas en el momento. Entonces, no arrebatarse, no ser visceral. El segundo punto sería la seguridad y el autoestima que voy a tener, es decir, cómo me siento conmigo mismo, qué tan bien me siento, las cogniciones que tengo, el amor propio que tengo. Todo esto pues influye en cómo voy a ir encaminando mis emociones. El tercer punto es las relaciones personales. Obviamente, al igual que en la anterior, todos estos puntos se interfluyen. Entonces, esta regulación de emociones, esta autoestima, esta seguridad, ¿cómo la voy a adaptar para poder relacionarme con los demás?
Y el cuarto punto sería la resolución de problemas, es decir, qué recursos tengo o qué recursos puedo desarrollar para poder solucionar estos problemas, es decir, la observación, el regular mis emociones, una vez más, el tiempo libre que me doy para poder nivelar esas emociones, la comunicación asertiva y si no tengo, desarrollarla, y la empatía que puedo sentir por los demás. Ahora bien, otro concepto muy, muy importante es lo del cáncer de mama. El maestro Leo ya nos ha mostrado algunos videos para ponernos en concepto, sin embargo, en contexto. Sin embargo, es muy importante mencionar estos puntos. Bien, pues el cáncer de mama es el que se forma en los tejidos del seno. Existen diferentes estadios o fases que van del 0 al 4 y existen diferentes tipos. Si bien ya son términos médicos, es importante mencionar que los tipos son dependiendo de la zona del seno en las que éstas se dan. ¿Desde cuándo se conoce el cáncer de mama? Pues existen datos que es desde épocas antiguas, es decir, desde Egipto, y es del 1600 antes de Cristo aproximadamente. Como tal, pues no se categorizaba como cáncer de mama, sin embargo, existen los primeros indicios en esa época. Ahora bien, estadísticas. Bueno, pues a nivel mundial es el cáncer más frecuente en mujeres. 522,000 mujeres al año. En sí, el 45% de casos de muerte son en países de bajos y medianos recursos. Tal vez el poco o bajos recursos económicos nos lleva a un menor acceso a servicios médicos y tal vez podría ser la razón. Estadísticas en América Latina. Pues bien, año con año los números han ido a la alza. En América Latina existe un incremento constante y desde 2000 los casos han ido incrementando según la OMS. En 2008 se diagnosticaron 320,000 casos. Estos datos son según la última revisión sobre cáncer de mama, que fue la 8ª edición en 2019. Entonces, volvemos a lo mismo, existe una concentración en América Latina, lo cual nos lleva a preguntarnos las causas, ¿no? Tal vez podría ser los hábitos tan parecidos que tenemos en esta zona de América Latina. Bien, para el año 2030 se estima un incremento del 60%. Es decir, el número de casos seguirá elevándose y es por eso que es muy, muy importante la prevención. Estadísticas en México. Bien, desde 2006 el cáncer de mama ha sido la principal causa de muerte, incidencia y mortalidad en las últimas 3 décadas, es decir, desde 1990 a la fecha. Sí, se había en 2012, por ejemplo. Afectado es entre 40 y 59 con cáncer de mama. Volvemos a lo mismo, es muy, muy importante por ello la prevención. La media de edad diagnóstica es de 52,5 años, es decir, a esa edad es cuando más casos se han diagnosticado. Sin embargo, como les mencionaba, cada vez hay más casos a menor edad.
y entre menor de edad es más agresivo. Y por ello se deben llevar actividades de prevención desde los 20 años en México. Ahora bien, tenemos esta gráfica en donde nos muestra la tendencia según la última revisión, que era la octava que les mencionaba, que fue en el 2019, desde 1955 a 2007. Y de 2008 a 2020 se veía como un pronóstico de lo que iba a subir. Sin embargo, no se ha equivocado. Aunque no tengamos los datos actualizados, ya que no se ha hecho la siguiente revisión, nos hemos dado cuenta que el diagnóstico no se ha equivocado, ¿no? Existe y sigue existiendo una tendencia a la alta, por lo cual el pronóstico se ha hecho realidad. Ahora bien, ¿cuáles son los factores del incremento del cáncer de mama en México? Bueno, pues en primer lugar se habla de la transición demográfica con un crecimiento de la proporción de mujeres adultas mayores, resultado de una mayor esperanza de vida. Es decir, la esperanza de vida año con año ha ido aumentando, por tanto, entre más edad existe la posibilidad de que existan más enfermedades. Entonces, se habla de que en los próximos años una mayoría, si no es que más de la tercera parte de la población será de adultos mayores, entonces este es uno de los factores del incremento. Bien, en segundo lugar tenemos el 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Es decir, los malos hábitos en sí. Bien, en tercer lugar nos habla más específico sobre el incremento de la prevalencia de consumo de alcohol en mujeres mexicanas al pasar de 24.3 a 41.3% entre 2000 y 2012. Es más casi el doble, casi, llegándole al doble. Entonces, en otras sesiones que tuvimos con la psicóloga Jessica, donde hablaba de prevención del consumo de sustancias, se decía que el consumo de alcohol es cada vez a menor edad. Entonces, habría que poner atención en ello. El cuarto sería el 73% de mujeres mexicanas mayores de 20 años tienen sobrepeso u obesidad. Recordemos que México es el segundo país con obesidad en adultos, entonces esto lo explica, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, los malos hábitos y el sedentarismo nos han llevado a ello y pues nos provocan muchas enfermedades. Una de estas, el cáncer de mama, ¿no? Es un gran factor importante para el incremento que ha habido en México. El quinto sería la baja proporción de lactancia materna en mujeres mexicanas. Bien, en este punto existe una relación entre lactancia y la disminución del riesgo. Es decir, no quiere decir que por lactar ya me salvé, no. Eso disminuye la posibilidad de que pueda tener cáncer de mama. Este tema se ha estado estudiando sobre los últimos años. Ahora bien, cáncer de mama en mujeres y en hombres. Bien, es importante recalcar, como lo mencionaba el maestro Leo, que el cáncer de mama también se da en hombres. ¿Por qué va más dirigido hacia las mujeres? Pues porque la población representativa es hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque por cada caso de cáncer de mama en hombres existen 26 casos de cáncer de mama en mujeres. Algunas de las diferencias son que en los hombres se diagnostica después de los 60 años y en las mujeres después de los 40 años. Es decir, existen 20 años de diferencia en estos diagnósticos. Ahora bien, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Bueno, pues como pueden observar, los factores de riesgo son mayores en mujeres y los más sonados para hombres son la historia familiar, es decir, tener antecedentes de cáncer, las terapias hormonales que suelen darse, por ejemplo, en problemas con la próstata
y el hecho de que sea un hombre fumador. Ahora bien, en mujeres, pues son más factores, como el aumento de la tasa de vida, historia familiar, sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, consumo de alcohol y que sea fumadora, son los que ya hemos visto. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué va más dirigido hacia mujeres? Pues porque es la población representativa. Sin embargo, esto no quiere decir que en los hombres no se dé. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico oportuno? Pues bueno, es muy importante disminuir los factores de riesgos. Sin embargo, hay que recalcar que los disminuye. El disminuirlos no te hace inmune. Es una tarea de prevención. Sin embargo, el cáncer de mama puede tener una aparición espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que no aparezca ningún tipo de síntoma y que a pesar de tener tareas preventivas, aún así puede darse. Entonces, ¿por qué la letalidad que se maneja del cáncer de mama? Pues porque en muchas de las ocasiones la aparición es espontánea y pues tal vez se pueden dar cuenta ya hasta fases más avanzadas. Ahora bien, palpable y no palpable, pues se dice que el cáncer de mama puede ser palpable cuando tienes algunas bolitas o anomalías en el seno, pero en la mayoría de los casos es no palpable y se diagnostica únicamente por estudios de imagen, como cuáles, como la mamografía, rayos X y ultrasonido. Ahora bien, entre se diagnostique a una fase temprana, corremos menos riesgos. Ajá. Y es por ello la importancia del diagnóstico oportuno. A fase temprana, menores riesgos corro y el tratamiento me puede funcionar de una mejor manera. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Pues tener bultos en los senos, tener dolor. Puedo no tener bultos y tener dolor. Deformaciones, por ejemplo, a lo mejor no pueden ser bultos, pero pueden ser protuberancias. Estas deformaciones pueden darse en el seno, pero también pueden darse en el pezón. Anomalías en la piel, como que la piel se engrose demasiado, esté enrojecida, escamosa o seca. Secreciones anormales, que sabemos que no es normal a menos de que estés lactando una secreción blanca o amarilla, esas serían las secreciones anormales. Y la retracción del pezón, es decir, el hundimiento. ¿Cuál sería la prevención para el cáncer de mama? Bueno, bien, pues la alimentación balanceada es muy, muy importante, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Disminuir el consumo de grasas y azúcares. Existen en los últimos años muchos estudios que nos dicen que el consumo de grasas y azúcares regularmente o en exceso nos llevan a estados de ansiedad y depresión. Entonces, es muy importante el darnos cuenta cómo esto se relaciona también con lo emocional. ¿Qué tipo de alimentos consumo y mi estado anímico? Bien, incluso se habla de que los azúcares no son necesarios para nuestro cuerpo, pero bueno, eso ya lo podremos ver en alguna otra ocasión. La actividad física que tenemos diariamente, es decir, al tener actividad física, nos podemos, ¿cómo les digo? Al tener actividad física nos podemos beneficiar en el sentido emocional. ¿Por qué? Porque al tener actividad física segregamos muchas sustancias, como las endorfinas, que nos van a ayudar a estar más relajados. Entonces, esto también nos ayuda en lo emocional, en lo mental. Mantener el peso adecuado, pues bien sabemos que no solo para esta, sino para muchas enfermedades es muy importante. Y por último, evitar el tabaco y el alcohol, es decir, evitar malos hábitos. ¿Cuáles son los mitos y realidades del cáncer de mama? Bien, primero,
Solo las mujeres pueden padecer de cáncer de mama. Bueno, pues como les había mencionado hace un momento, no. Los hombres también pueden padecer de cáncer de mama. Si tengo senos pequeños, soy menos propensa a tener cáncer de seno. No es así. El tamaño no tiene nada que ver. Sin embargo, se habla de una densidad mamaria. ¿Qué quiere decir? Entre más duro esté el seno, es más probable. Entonces, si tú checas algún cambio en la densidad de tu mamá y si debes de correr al médico a un chequeo. 3. Si no hay síntomas, no debo preocuparme. Pues no, como les acabo de mencionar, puedo tener cáncer de mama y no tener síntomas. Por eso es muy importante las tareas de prevención, las revisiones constantes. Recuerden, a partir de los 20 años. Si no tengo antecedentes familiares, no tendré cáncer. Obviamente no. Tal vez disminuye el riesgo, pero sin embargo eso no quiere decir que no lo tendrás. Las mamografías son dolorosas. Bueno, este sí lo he escuchado mucho y pues sí, puede ser dolorosa, pero es un dolor tolerable. Si haces conciencia y lo comparas con el dolor que puedes tener posteriormente al llevar un tratamiento, con tal de no pasar ese dolorcito que puede representar la mamografía, pues no es nada comparado. O sea, existen muchas otras razones por las cuales podrías tener dolor más adelante y hay que tomarlo en cuenta. Obviamente va a ser un dolor que representa como en cualquier otro estudio de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sacan sangre, hay que pensar en ello. Tener hijos y amamantarlos nos protege del cáncer de mama. Bien, como les decía hace un momento, esto es algo que se ha estado estudiando en los últimos años, sin embargo, tampoco es como una vacuna, ¿no? El hecho de amamantar ya soy inmune a, pues no. Sí puede disminuir el riesgo, sí, pero esto no me hace inmune. La biopsia acelera el cáncer, eso es un mito muy equivocado. Recordemos que esto es un examen ya externo, a lo mejor te podría doler un poco, pero volvemos a lo mismo, nada comparado con lo que te podría pasar más adelante, ¿no? Bien, vamos entrando un poco ya a lo emocional y dice, la valoración como trauma. Bien, la valoración como paciente de cáncer de mama dependerá de las expectativas, ideas, creencias, contexto familiar, contexto social, estilo de vida, estado anímico y fase en la que me diagnostiquen. Es decir, si tú tienes estigmas sociales o creencias equivocadas sobre lo que es el cáncer de mama, obviamente va a ser una noticia más traumática, ¿no? Todo depende de qué información también tienes acerca del cáncer de mama. Si tú tienes ideas negativas o a lo mejor estás pensando que ya porque te diagnosticaron cáncer de mama ya te desahuciaron, pues obviamente va a ser traumático. Sin embargo, si te informas acerca del tema, si haces tus constantes tareas de prevención, si te enfocas más hacia lo que viene, hacia cómo solucionarlo, va a ser menos traumático. Entonces, el cómo lo tome cada persona va a depender de todo esto, de las expectativas que tenía, creencias, contexto familiar, qué redes de apoyo voy a tener, etcétera. Las emociones negativas. Bueno, pues quiero hacer una breve revisión de las emociones negativas desde la perspectiva funcional y disfuncional. Bien, el miedo. Todas estas funciones, bien o mal llamadas negativas, tienen, como lo dice el nombre, una función. Puede ser de protección o una función adaptativa. Entonces, en el caso del miedo, ¿cuál es su función? Pues protegernos de alguna situación de amenaza o peligro. Sin embargo, tenemos su lado de ansiedad y puede llegar hasta incapacidad.
La emoción de tristeza, bueno, pues esta tiene una función de poder obtener atención o cuidado cuando nos sentimos vulnerados. Sin embargo, también tiene su lado disfuncional, que sería la depresión, que es cuando ya nos mantenemos durante mucho tiempo en un estado de tristeza y por lo regular vemos todo negativamente. Entonces ese sería el lado disfuncional de la tristeza. Puede ira. ¿Cuál es su estado? Sin embargo, también el estado disfuncional, cuando existe mucha ira por mucho tiempo, nos puede llevar a situaciones de violencia. No controlar la ira nos lleva a situaciones de violencia, lo cual nos va a afectar no solo a nosotros, sino que a todas las personas que nos rodean. Por último, tenemos la emoción negativa del asco. ¿Esto qué función tiene? A cosas desagradables o cosas que nos podrían hacer daño. Esta disfuncionalidad va más apegada hacia lo que son los trastornos alimenticios, como cuáles, como la bulimia, la anorexia o la dismorfia corporal. Es decir, los cambios que tenemos en nuestro cuerpo, verlos exagerados o verlos poco. O, por ejemplo, otro ejemplo de dismorfia sería en el momento que me observo en un espejo, a lo mejor verme demasiado gorda, ¿no? O demasiado delgado. Eso es dismorfia corporal. En el caso del cáncer de mama, podría llevarnos incluso a exagerar esos cambios corporales que podrían llegar a tener algunas pacientes, por ejemplo, en el caso de eso va a modificar el cómo te ves y el cómo crees que te ven los demás. Entonces, puede llegar a ser disfuncional en el sentido de que piensas demasiado en ello y a lo mejor la gente ni cuenta se da. Sin embargo, eso te está incapacitando para algunas actividades o te puede provocar hasta otras emociones o otros extremos de emociones que serían la ansiedad. Ahora bien, emociones negativas y estrés. Bien, pues en este modelo que se llama modelo transaccional de Lazarus and Lazarus de 1994, si bien es un poco antiguo, sin embargo me gusta mucho ya que nos puede explicar de una mejor manera cómo es que se lleva o cómo y uno de ellos sería la apreciación que la persona hace de los estresores. ¿Qué es un estresor? Es un agente externo o interno causante de estrés. Recuerden que externo, desde la perspectiva psicológica, va a ser a todas las conductas que tengo yo y que pueden tener las demás personas a mi alrededor. Y lo interno se va a dirigir a que tengo. Entonces, ¿qué apreciación voy a tener de esos estresores? Ese es el primero. ¿Qué sentimientos y emociones voy a asociar a esa dicha apreciación? ¿Y qué esfuerzos conductuales o cognitivos voy a realizar para afrontar dichos estresores? Es decir, voy a poner un ejemplo que a lo mejor hemos pasado mucho en esta última época. Sería, por ejemplo, las mamás ahorita que tienen a los niños en casa con las tareas, ¿no? A lo mejor esa tarea yo ya la he asociado más hacia algo negativo, algo que me provoque estrés. Entonces, al escuchar la palabra tarea o el saber que voy a tener que hacer 3 tareas por cada niño y tengo 2 en casa, esa apreciación ya la he convertido en algo negativo. Sentimientos y emociones, pues a lo mejor puedo estar enojada, ¿no?
porque a lo mejor siento que son muchas tareas para mí y si lo junto con las tareas que tengo cotidianamente, pues voy a estar enojada, ¿no? Entonces, ser, por ejemplo, que a lo mejor mi hijo va en nivel secundaria y yo ya no recuerdo tanto que esforzarme. Ese sería o esa emoción negativa. Y ahora bien, pasan por el hecho de pensar que mi cuerpo podría llegar a cambiar de una manera muy, ¿cómo decirlo? Tener un cambio muy radical, que es por lo general lo que pensamos. Eso me podría provocar un sentimiento de tristeza o enojo y el esfuerzo cognitivo sería que siempre estoy pensando en eso, ¿no? En que el cambio que voy a tener y en el cómo esto va a afectar a mi familia. Entonces, podría ser una causa de estrés. Ahora bien, ¿qué es la somatización? Bueno, para empezar, todas estas emociones negativas y este estrés nos lleva a una somatización. ¿Qué es la somatización? Bien, el neurólogo y psicoanalista William Shackle a principios del siglo XX nos dice que la somatización es cuando transformamos los trastornos psicológicos a síntomas somáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que transformamos todas nuestras emociones o pensamientos que nos están conflictuando a algo en el cuerpo. Recordemos que el prefijo soma es cuerpo, entonces nos dice también que esto puede funcionar como un mecanismo de defensa, algo que me causa conflicto, sea mental, puede existir como una manera de desviar la atención de una afectación psicológica para no afrontar y entonces lo convierto en algo físico. Esto es genuino, nunca es fingido, es decir, no sé si les ha pasado o han visto casos en los que el paciente acude al médico y no encuentra alguna razón por la que estos síntomas que tiene el paciente se puede estar dando. Sin embargo, eso no quiere decir que esté fingiendo, en realidad lo siente. Lo que pasa es que la fuente es psicológica. Somatización como síntoma, bien, pues se puede explicar la somatización como un síntoma de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, de duelos, pérdidas, traumas o situaciones estresantes. También se habla de trastornos somáticos y psicosis, sin embargo me quiero enfocar en las primeras tres, ya que son las que en este momento tienen cavidad. Ahora, ¿qué tiene que ver la somatización y el cáncer de mama? Bueno, pues existen síntomas que durante el cáncer de mama pueden darse, pero recordemos que en la enfermedad hay pocos síntomas como tal. Lo que pasa o lo que nos provoca más síntomas serían los tratamientos. Entonces, dependerá del tratamiento al que esté enfocada. Si tengo un tratamiento de radioterapia, voy a tener fatiga, erupciones rojas e inflamación. Si tengo un tratamiento de quimioterapia, voy a tener caída del cabello, náuseas, vómito, fatiga y en algunos casos se pueden llegar a dar lesiones orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que
pues mi hígado, mis riñones, entre otros órganos, se vean afectados debido a la quimioterapia. Sudoración constante y la sequedad vaginal, que es característico de los tratamientos hormonales. Y ahora bien, en la cirugía, pues obviamente el dolor, ¿no? El dolor de la cicatrización, el dolor de la extirpación, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas somáticos? Desde la perspectiva de la psicología de las emociones, lleva a un deceso de actividad. El inhibir emociones, es decir, es lo que les comentaba hace un momento, el hecho de estarnos guardando las emociones, el hecho de no externarlo, enfermedades van. Sin embargo, ese ya es un tema más profundo. También es importante mencionar que también el hecho de inhibir emociones nos puede llevar a autolesionarnos. No sé si en algún momento han escuchado hablar sobre lo que es el self-cutting, que es, por lo regular se da mucho en jóvenes, que es cuando tienen tan guardadas esas emociones, inhiben tanto sus emociones, no las pueden expresar y entonces hacen cortes en la piel. Ese es uno de los ejemplos claros. Bien, ¿cuál es la relación? Pues que los síntomas somáticos tienen el poder de agravar la enfermedad del cáncer de mama. Es por ello que es muy importante el cuidarnos emocionalmente para no llegar a esto, el cuidarnos para no llegar a un estado de estrés, de ansiedad, de depresión y el poder regular nuestras emociones. Bien, ¿y cómo voy a regular mis emociones? Bueno, existe algo que es tiempo para aprender lo que debemos tener mucho tiempo disponible para irlo aprendiendo y practicando. Sin embargo, aquí les sintetizo algunos puntos. El que siento, reconocerlas. ¿Por qué lo siento? Y pues entrar en la búsqueda de múltiples razones de por qué estoy sintiendo lo que siento y externarlo. Ahora bien, estas tres siguientes son sobre comunicación asertiva. Como bien lo ha mencionado mi compañera Jessica, el tema de comunicación asertiva es muy extenso, sin embargo, estos tres puntos nos pueden ayudar mucho. Uno de ellos sería la escucha activa. ¿Qué quiere decir? Aprender a escuchar lo que la otra persona quiere decirme. Muchas veces oímos así como en ver está diciendo. Entonces, esa escucha activa debe de ser de mí hacia las otras personas, pero también de las otras personas hacia mí. Segundo punto, no lo tomes personal y no juzgar. Es decir, muchas veces las razones por las que nos conflictuamos es que tomo las cosas de manera personal o siento que me están diciendo algo y como yo ya estoy predispuesto, como yo ya estoy a la defensiva, eso me afecta mayormente. Ahora bien, no juzgar. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones piden nuestra opinión. El hecho de aprender a hablar sin juzgar es un poco difícil. Sin embargo, con la práctica, esto se va a ir acomodando. Entonces, el hablar sin juzgar a los demás. Y, ¿por qué no también pedir eso hacia mí, no? ¿Sabes qué? No quiero
juzgando por esto que me mencionas. Otro punto importante para la comunicación, pero también para la regulación de nuestras emociones, en el sentido de que muchas veces, como les decía, entonces, este tiempo libre nos sirve para que nuestras emociones, sobre todo las negativas, se nivelen, y una vez niveladas esas emociones, ya podemos tener la facilidad de comunicarnos con la otra persona. Entonces, es muy, muy importante. Más ligado a la autoestima, y esto va a construir una visión que tienen las demás personas sobre nosotros, que a su vez construye el cómo me veo a mí mismo, ¿no? Entonces, esta autoaceptación es muy, muy importante. Hacer ejercicio, como les decía hace un momento, es muy importante para liberar sustancias como la dopamina, endorfinas, y esto nos va a llevar a una relajación, lo cual nos va a hacer ver de una manera más concreta lo que son nuestras emociones. Ayuda también a nivelar esas emociones. Actitud optimista y perspectiva resiliente van de la mano. El hecho de no ser pesimista ante los hechos, ¿no? Sino que si he recibido una noticia que a lo mejor no es tan buena, no centrarme en el sufrimiento, ¿no? Sino en el cómo se puede solucionar, encontrar diferentes soluciones A, B, C, D, las que quiere decir esto, de enfocarme en las dos siguientes. Existe por conflictos y por otro evitar o alejarse de los conflictos. Bueno, pues en esta tenemos que poner en práctica nuestra capacidad de observación, en qué momentos es mejor afrontarlos y en qué momentos es mejor dejar ese tiempo libre para evitar o alejarme de esos conflictos, para que no se hagan mayores. Es decir, a lo mejor yo puedo estar dispuesto a afrontar ese conflicto en ese momento, pero sin embargo estoy observando que la otra persona todavía está con la emoción a flor de... o puedo observar que está agresivo a lo mejor. Entonces, es mejor ahí dejar el tiempo libre para no hacer más grande el conflicto y esperar ese tiempo libre para regresarme y afrontar el conflicto. Por último, tenemos lo que son las técnicas de relajación. Esto se centra más hacia técnicas que tienen que llevar un poco más de práctica. Sin embargo, se centra hacia lo que son la respiración profunda, en las técnicas de relajación progresiva. Existen otras como la mejor nivelación de nuestras emociones. Esos son algunos puntos que nos pueden ayudar a regular nuestras emociones. Bien, la importancia del autocuidado. Bien, el autocuidado va a interfluir, como les decía a un comienzo de la presentación, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me relaciono con los demás? Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos importantes del autocuidado? Uno sería la higiene personal, que como sabemos se refiere principalmente a hábitos de limpieza. El segundo sería la nutrición, el cuidar qué es lo que como, cuidar mis alimentos, ya que pueden existir consecuencias graves a nivel físico, pero como les mencionaba, también a nivel anímico. La autoestima, el amor que tengo hacia mí mismo. A mayor grado de autoestima va a ser más fácil este autocuidado.
Estado anímico, pues cuidar mis emociones, como les decía hace un momento, no tratar, a lo mejor no puedo evitar en algún momento esas emociones negativas, ¿no? Pero sí el regularlas, sí el nivelarlas, sí encaminarlas para algo positivo, para obtener al final un aprendizaje. El aspecto físico, es decir, me gusta cómo me veo y no solo centrarme en el cómo me veo, ¿no? Sino qué puedo hacer para mejorar lo que a lo mejor no me gusta tanto, ¿no? Conocimientos de autocuidado. Así como en algunas ocasiones he dicho que no puedo transmitir algo que no tengo, no puedo hacer algo que no sé cómo se hace. Entonces es muy importante. Ahorita, durante esta presentación, están obteniendo conocimientos de autocuidado, ¿no? Las relaciones, cuidar las relaciones que tengo con los demás y que pues sean en su mayoría positivas. Y los aspectos ambientales, muchas veces no nos fijamos en ellos, sin embargo, el ambiente en el que nos desenvolvemos, el sentirnos cómodos dentro del ambiente es muy, muy importante. ¿Cómo puedo hacer para mejorar este ambiente? Ajá. El pensar en ello, el pensar en cómo mejorar, habrán personas que a lo mejor con la convivencia de algo natural se relajan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar el ambiente en el que estoy? Eso me va a ayudar mucho, eso me va a ayudar a sentirme más relajado. Existen estudios en los cuales se ha demostrado que los niveles de estrés pueden disminuir considerablemente cuando realizamos quehaceres del hogar. Entonces, habría que poner atención en ello. Y por último, los autocuidado en los aspectos de enfermedad, es decir, ¿qué es lo que va a requerir? ¿Qué cuidados va a requerir el hecho de padecer cáncer de mama? Obviamente ya van más enfocados hacia el tipo de tratamiento que lleves, pero es muy importante. Bien, ¿cuál es la importancia del autocuidado? Pues que a mayor autocuidado existe una mayor calidad de vida. Es muy importante reflexionar sobre que si bien puedo padecer de cáncer de mama, no, esto no quiere decir que me vaya a descuidar o que mi calidad de vida tenga que disminuir considerablemente, ¿no? A lo mejor en lo físico estoy un poco vulnerable, pero el hecho de autocuidarme, eso va a mejorar. A lo mejor tomo esta enfermedad como una llamada de atención, ¿no? El hecho de decir, a lo mejor no llevaba hábitos saludables, pero ahora que tengo esta enfermedad he abierto los ojos y me hace tener un mayor autocuidado, lo cual me va a lo mejor hasta mejorar la calidad de vida que tenía. Y por último, la importancia del acompañamiento. Existen diferentes tipos de acompañamiento. Obviamente esto va dirigido hacia nuestras redes de apoyo. ¿Qué redes de apoyo podemos tener? Pues la familiar, la social y la multidisciplinaria. Bueno, la familiar y la social tienen raíces o fines también muy comunes, ¿no? Que sería, por ejemplo, la habilidad de escucha de las otras personas hacia mí y de mí hacia las demás personas. La comunicación asertiva, la empatía que la otra persona tiene hacia mí y la compasión. Este tema de compasión podría externarse de cierta forma de que la compasión no es lo mismo a la lástima. Muchas veces lo confundimos. La lástima es el hecho de cómo la otra persona te ve cuando estás en un conflicto. Sin embargo, la compasión se diferencia de cómo te ve en el conflicto, pero sin embargo se dedica a cómo te puede ayudar dentro de ese conflicto. Es decir, la lástima es algo pasivo y la compasión ya es algo más activo. Se dedica a ver, ok, estás en este problema, pero ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Entonces, la compasión
en casos de cáncer de mama. Es muy, muy importante, las 4. Ahora bien, en el acompañamiento multidisciplinario es muy importante llevar a cabo nuestro acompañamiento médico, oncológico, psicológico, nutricional y lo que estamos haciendo en este momento, que es el acompañamiento educativo, porque aunque no lo crean, es de los más importantes entre todos estos. Y bien, hasta aquí la presentación. Espero esta información les haya servido de algo. Y por último, quiero decirles una frase que encontré que se me hace muy bonita, que dice: el cáncer de mama no distingue género, edad o posición económica. Revísate continuamente. Y pues